Saludos a todos. Vamos a hablar hoy sobre operaciones con funciones. La sesión pasada, hablamos sobre sumas y restas. Esta vez toca multiplicación y composición de funciones. Igual que la vez pasada, yo les voy a explicar dos ejemplos, ejemplo 1, ejemplo 2, y ustedes van a resolver 4 ejercicios. Igual van a resolver la multiplicación para cada ejercicio y la composición. Multiplicación, composición. Entonces tienen que entregarme 8 ejercicios. Ajá. Bueno, entonces rápidamente nos vamos ya a ir resolviendo los ejercicios. Entonces aquí primero vamos a poner el ejercicio 1. Y vamos a poner las dos funciones del ejercicio 1, f de x y g de x. F de x es igual, f de x es igual a x al cuadrado más 2x menos 5. Y g de x es igual a x menos 8. G de x es igual a x menos 8. Muy bien, y comprobamos que esté bien copiado. F de x al cuadrado más 2x menos 5 y g de x es igual a x menos 8. Este es el ejemplo 1. Y vamos a realizar primero la multiplicación. Entonces la multiplicación se representa de la siguiente forma. F.g de x es igual, escribimos g de x primero, y va a multiplicar a g de x. F de x multiplica a g de x. Entonces fíjense bien, aquí vamos a multiplicar cada término de la primera función, vamos a multiplicarlo por cada término de la segunda función. Y así sucesivamente. Primero, el primer término de la primera función multiplica a los términos de la segunda. Después el segundo término multiplica a los términos de la segunda, el tercer término, y así sucesivamente. Ahora, antes de esto, necesito explicarles algo muy importante que ya lo deben de saber. Un término está formado por varias partes. Por ejemplo, menos 7x al cubo. Ese es un término. Está formado por su signo, que puede ser positivo o negativo. Está formado por su coeficiente, que es el número que va enfrente. Está formado por su variable, que nosotros estamos usando puras x. Y por último, también lo forma la potencia de la variable. A veces el término no va a tener, por ejemplo, coeficiente, ¿no? Además podría ser menos x al cubo. Entonces ahí recordemos que sí existe un coeficiente, el cual es 1, pero pues no se escribe, el número 1 no se escribe. Igual, si no llevara potencia, realmente no es que no la lleve, es que es un 1 la potencia y tampoco se escribe. ¿Sale? Incluso podría no llevar variable. El término podría ser este nada más. ¿Va? Entonces, abusados ahí. Ahora, vamos a empezar a resolverlo. Entonces vamos a multiplicar el primer término por el primer término de la primera función, vamos a multiplicarlo por el primer término de la segunda función. Entonces, aquí vamos a realizar una pequeña regla. Primero se van a multiplicar los signos de los dos términos, después los coeficientes y al final las x. Entonces, en este caso, los signos de los dos términos, x al cuadrado y x,
son positivos, se deja el signo positivo aquí, pero no se escribe, porque es el primer término de la respuesta, no se escribe. Okay, después, los números o los coeficientes, en este caso, los coeficientes son 1, porque ya habíamos dicho que el 1 no se pone. X al cuadrado tiene un coeficiente de 1 y X también tiene un coeficiente de 1. 1 por 1, 1, tampoco se escribe. Y por último, las variables o las X, en este caso es X al cuadrado multiplicando a X. ¿A qué va a ser igual? Bueno, en una multiplicación las potencias se suman. Aquí acuérdense que aunque no se pone, existe un número 1. 2 más 1, 3. Entonces el resultado de la primera multiplicación del primer término de la primera función multiplicando al primer término de la segunda función, el resultado es este, x al cubo. Bueno, ahora el primer término multiplicando el primer término de la primera función multiplicando al segundo término de la segunda función. ¿Cómo quedaría? Bueno, primero se multiplican los signos. Más por menos, menos. Si se dan cuenta, aquí ya estamos utilizando la regla de los signos, pero de multiplicación y división. En estos ejercicios vamos a ocupar las reglas de multiplicación y división y también las reglas de sumas y restas que vimos la sesión pasada. Ok, bueno, seguimos. Entonces estamos, los signos más por menos es menos. Después se multiplican los números. Aquí hay un 1. 1 por 8, 8. Y como en este caso, de este lado tenemos a la variable x al cuadrado, pero del otro lado no tenemos x, pues se escribe solamente la variable que está pues, de un solo lado. Ahí ya terminamos el primer término de la primera función con los dos términos de la segunda función. Ojo, aquí solo hay dos términos, pero podría haber uno o tres o los que sean. Igual en la primera función. Bueno, vamos con el segundo. El segundo término hay que multiplicarlo por el primer término. El segundo término de la primera función hay que multiplicarlo por el primer término de la segunda función. Entonces, primero signos. Más por más, más. Después número. 2 por 1, 2. Y después letras. Aquí las letras son x por x. Pues se suman las potencias. Muy bien. El que sigue. El segundo término de la primera función por el segundo término de la segunda función. Signos primero. Más por menos, menos. Números. 8 por 2, 16. Y es la única letra X. Ese es el segundo término. Y ahora el tercer término de la primera función multiplicando al primer término de la segunda función. Signos. Menos por más es menos. 5 por 1, 5. Y se queda la X. Y por último, el tercer término de la primera función multiplicando al segundo término de la segunda función. Signos. Menos por menos, más. Y los números. 5 por 8, 40. En este caso no hay letras. Entonces se queda de esta forma. Ahí ya se terminó de multiplicar todos los términos. Ahora hay que reducir términos semejantes. Justo como lo hicimos la sesión pasada, se reducen los términos justo como lo hicimos la sesión pasada. Entonces aquí no voy a detenerme a explicar. El que quiera, el que no le entienda a esta parte que viene, puede regresarse al enlace al video de la sesión pasada. Entonces aquí agrupamos términos semejantes. Primero va x al cubo. Después sería la parte de x al cuadrado. 8 menos 2, 6. Quedaría menos 6x al cuadrado.
Después la parte que tiene x sería menos 21x. Y por último el más 40 se queda, pues no se suma con nada. Más 40. Y ya, este es el resultado de la multiplicación. Este es el resultado de la multiplicación de funciones. Ahora vamos a realizar la composición. Fíjense bien. Composición. La composición se representa así. En lugar de un punto, aquí es un círculo, un pequeño círculo. F composición G se lee. Y aquí lo que vamos a hacer, fíjense bien. Tenemos la función f de x, que está aquí arriba. La función f de x. Aquí en la composición lo que hacemos es meter la función g de x, en este caso, porque es f composición g, la función g de x, que es esta que está acá arriba, la vamos a meter en la variable x de la función f de x. En todos lados donde aparezca la variable x, que en este caso nada más es aquí, x al cuadrado y 2x, en estos dos posiciones de la variable x vamos a meter toda la función g de x. Entonces, escribimos aquí x menos 8, que es la función g de x, al cuadrado. Porque es esto, miren, aquí metimos la función g de x y la elevamos al cuadrado como si estuviera la x al cuadrado. Después, más 2 multiplicando a x. Aquí en lugar de x vamos a meter g de x. Y ya, menos 5, que es este, menos 5. Entonces escribimos todas las funciones f de x, pero en lugar de la x lo sustituimos por g de x. Y hay que desarrollar eso. Entonces aquí hay que desarrollar un binomio al cuadrado. Este es un binomio de términos que está elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo se desarrolla eso? Bueno, se buscan las reglas. Las reglas son las siguientes. Si se dan cuenta ustedes, el binomio pues está formado por dos términos. En este caso el primer término es x y en el segundo término es menos 8. Entonces, la regla dice: para desarrollar este binomio al cuadrado, se eleva al cuadrado el primer término. El primer término es x al cuadrado. Después se suma el doble, escriben un 2, del primer término, que es x. Este es el primer término. Y multiplicando al segundo término. El segundo término es menos 8. Agregamos un paréntesis para que se vea que se está multiplicando y no parezca una resta. Bueno. Y por último, la regla dice que se suma el cuadrado del segundo término. Entonces, escriben el signo de más, y en este caso, como el segundo término es negativo, se debe de escribir entre paréntesis y elevarlo al cuadrado. Esa es la regla, así es la regla. El cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Bueno, ya después escribimos un signo de más y aquí hay una multiplicación, miren. Hay un 2 multiplicando a dos términos. Entonces nada más lo acabamos de hacer. Nada más multiplican 2 por x, pues 2x. Y 2 por menos 8, pues igual, la misma regla que estuvimos ocupando hace un momento. Signos, más por menos, menos. Y números, 8 por 2, 16. Y en este caso no hay x. Y por último, no se vayan a olvidar que aquí hay un menos 5. Se escribe también. Ahora se desarrolla más todo ese polinomio, todo ese polinomio se desarrolla y queda de la siguiente forma. Miren, aquí abajo. En la primera parte pues queda así, x al cuadrado. Después aquí son puras multiplicaciones, porque hay un paréntesis, perdón.
Entonces aquí multiplicamos igual primero los signos. Más por menos es menos. Números 8 por 2, 16. Y hay una X. Ok. Después está elevado un menos 8 al cuadrado. Si ustedes escriben en su calculadora menos 8 al cuadrado, les va a dar 64 positivo. Porque menos por menos es más. Y 8 por 8, 64. Después 2x más 2x, menos 16 y menos 5. Ya está totalmente desarrollado. Y ahora hay que reducir términos semejantes. Entonces eso ya lo hemos hecho varias veces. Se acomoda primero x al cuadrado. Y después son los términos que contienen x, que son 2. Sería menos 16 más 2, queda menos 14. X. Y por último, hay 3 términos que no contienen a la variable. Entonces aquí lo que pueden hacer es escribir más 64 y menos 16 más 5 es 21. Menos 21 sería 43 positivo. Más 43 positivo. Entonces aquí ya tienen, vamos a borrar esto, aquí ya tienen la composición, que sería esta. Entonces ya tienen la composición y la multiplicación de estas dos funciones. Vamos a hacer el ejercicio número 2. Okay. Seguimos aquí, ejercicio. Entonces tenemos aquí el ejemplo 2. F y G de X. Vamos a copiar. F de X es igual a menos 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado más x menos 2, g de x es igual a menos x más 2x. Aquí están estos dos ejemplos. Ok, cerramos esta parte. Y vamos a realizar primero la multiplicación. F.g de x es igual a menos 3x al cuadrado más x menos 2. Todo eso multiplicando a menos x más 2x. Es igual primer término por primer término. Menos por menos más 3 por 1, 3. Y x al cuadrado por x es x al cubo. Primer término por segundo término. Menos por más, menos 3 por 2, 6. Y x al cuadrado por x es x al cubo también. Muy bien. Después, segundo término por primer término. Más por menos, menos. 1 por 1, 1. Y x por x, x al cuadrado. Segundo término por segundo término. Más por más, más. 2 por 1, 2. Y x por x, x al cuadrado. Y tercer término. Menos por menos más. 2 por 1, 2. Se queda el x. Por último, menos por más, menos. 2 por 2, 4. Se queda la x. Reducir términos semejantes.
estos son iguales. Quedaría 3 menos 6 nos da menos 3x al cubo. Que sigue sería menos 1 más 2, me queda más x al cuadrado. Y por último, estos términos que son iguales, más 2 menos 4, me quedaría menos 2x. En este caso nos queda de esta forma nuestra multiplicación de funciones. Y por último vamos a hacer la composición. Se representa f con posición g de x. Entonces aquí otra vez, fíjense bien, aquí ahora la función f de x es esta que está aquí. Entonces, en esa función en donde estén variables, que en este caso es 3x al cuadrado o menos 3x al cuadrado, aquí donde está la x, vamos a meter todo lo que es g de x, en este caso todo esto, miren. Y acá también está x menos 2, entonces ahí donde está la x vamos a meter todo lo que es g de x. Entonces lo hacemos. Primero, menos 3 multiplica a x, pero ahí vamos a meter g de x. Y está al cuadrado. Después, más x. Ahí donde está x vamos a meter g de x. Y por último, un menos 2. Entonces desarrollamos. Escribimos menos 3 y está multiplicando a un binomio al cuadrado. Vamos a borrar esto. Ok, nos está multiplicando un binomio aquí, está multiplicando un binomio al cuadrado. Entonces la regla es, aquí el 3 está multiplicando a todo el binomio, entonces escribimos un paréntesis porque va a estar multiplicando al binomio aunque esté ya desarrollado. La regla es el cuadrado del primer término, el primer término es menos x al cuadrado, más el doble producto del primer término, que es menos x, por el segundo término, que es 2x, y más el cuadrado del segundo término. El segundo término es 2x al cuadrado. Y después viene la suma, una suma de... Pero fíjense bien, aquí no hay ningún número que esté multiplicando a este término, no hay ningún número que esté multiplicando a este término. Entonces nada más vamos a quitar este doble signo, positivo con negativo. Más por menos es menos, entonces aquí en lugar de más vamos a ponerle ya menos para eliminar el paréntesis, menos x, y más por más pues es positivo, queda de esta forma y ya se eliminó el paréntesis, este paréntesis que está aquí. Ok, entonces seguimos desarrollando esta parte. Ok, vamos a dejar el menos 3 que estaba multiplicando aquí arriba, miren, a todo el binomio al cuadrado que ya estamos desarrollando. Y bueno, aquí está elevado menos x al cuadrado, menos por menos es más, y se va a quedar solamente x al cuadrado. Después esta parte vamos a multiplicar todo, quedarían los signos, más por menos menos, más por menos menos, y menos por más es menos. Quedaría menos números 2 por 1, 2 por 2, 4. Y la variable x por x al cuadrado. Y después viene un más 2x al cuadrado. El 2x al cuadrado que está aquí, miren,
se desarrolla de la siguiente manera. Se eleva al cuadrado el número, 2 por 2, 4, y se eleva al cuadrado también la variable. Se les quedaría más 4x al cuadrado. Ok. Ahí ya se cierra el paréntesis. Ahí está desarrollado el binomio al cuadrado. Pero todavía falta esta parte. Menos x más 2x y menos 2. Ahora sí, ya va agarrando más o menos forma. Aquí miren. De aquí multiplicamos ahora sí ese 3 por todos estos términos, que son 3 términos. Si multiplicamos menos 3 por x al cuadrado, pues quedaría menos 3x al cuadrado. Después menos 3 por menos 4x al cuadrado, quedaría menos por menos más, 4 por 3, 12, y x al cuadrado. Y por último, menos 3 por más 4x al cuadrado, quedaría menos por más, menos 3 por 4, 12, y x al cuadrado. Ya se elimina el paréntesis, y pues ahora sí todo lo demás, todo lo que está acá al final. Y por último, pues ya se reducen términos semejantes. Aquí los términos que hay son al cuadrado. Estos tres son términos semejantes, se reducen. Quedaría más 12x al cuadrado menos 12x al cuadrado, pues se eliminan. 12 le quito 12, pues queda 0, esto se elimina. Y ya nada más se quedaría menos 3x al cuadrado. Que sigue sería x, términos semejantes, menos x más 2x, les quedaría más x solita. Y por último, ese menos 2, este menos 2. Y ahí quedaría la composición del ejercicio número 2. Sí, aquí están los resultados. Muy bien, saludos, nos vemos en la siguiente sesión.